Bueno, vamos a iniciar. Hoy, más que un tema, yo creo que es un testimonio que les quiero compartir de algo que estoy viviendo y que Dios me ha llevado de la mano. Yo creo que es, es muy bacano poder caminar la vida. Y uno tiene en la vida diferentes situaciones, ¿cierto? Momentos duros, pérdidas de seres queridos, retos en el trabajo, retos familiares, personas que nos dejan. Y durante toda la vida uno ve cómo Dios ha estado ahí. Adri nos compartía ahorita en la oración que el Señor le permitió como tener una visión o una imagen de ella en una situación, me imagino, o en varias, y cómo Jesús siempre estuvo ahí. Y yo creo que eso nos llena como de esperanza y me parece que es un Dios muy real porque no es un Dios que nos va a prometer ausencia de problemas. Yo creo que si el Evangelio fuera una promesa de no sufrimiento, sería poco creíble, como cuando lo llaman a uno a ofrecerle algo espectacular y maravilloso y uno dice, eso tan bueno de verdad que no funciona, ¿cierto? Pero con Dios, Dios no nos promete ni siquiera eso, Dios nos promete que va a estar ahí. Y yo creo que eso es suficiente, porque no nos está echando un cuento ahí de un multinivel raro ni nada para que nos metamos con él, sino que simplemente nos está diciendo que en la vida vamos a tener aflicción, pero que Él va a estar ahí para darnos la mano y para caminar junto a nosotros y darnos esa paz y esa seguridad. Y a veces hay momentos complicados y hay otros que son muy buenos, pero de todas maneras yo digo que cada momento tiene como su aprendizaje. Hay momentos muy lindos donde uno vive como que todo le está floreciendo y en medio de toda de ese idilio, Dios nos enseña cosas. Y en otros momentos donde nos vemos enfrentados a crisis de diferentes áreas de nuestra vida, también nos va enseñando otras cosas. Y es como un aprendizaje permanente de la mano de Dios. Entonces, les voy a compartir el aprendizaje que estoy viviendo en este momento. Resulta que hace 15 años exactamente, Dios me metió en un curso especial donde me enseñó a ser feliz sin dinero. Resulta que yo noté que cuando tenía plata en el bolsillo, estaba muy contento hace 15 años. Una compañera de la universidad me hizo caer en cuenta que ay, hoy está súper feliz, ¿qué pasó? Y yo no, nada. Cuando miré y dije, ah, claro, hoy es 30. En la universidad nos pagaban los 30. Y eso me impactó mucho porque al día siguiente en la oración yo le decía a Dios, ¿cómo es que el dinero es mi fuente de felicidad? Yo no quiero eso. Y le dije, enséñame a ser feliz sin dinero. Y empiezo a ladrar, pero no tenía absolutamente para nada. Y empecé a vivir una temporada muy complicada donde no tenía nada. Vivía del aire y de la misericordia de Dios y de las donaciones, vivía de todo eso. Y fue muy especial porque en medio de todo eso, Dios se fue revelando y empezó a fortalecer mi confianza en Él y perdí el temor como a estar sin dinero. Me di cuenta que Él era mi papá y que cuando papá invita,
papá paga, ¿cierto? Y empecé a andar así, y pues yo les he contado muchas veces que me venía a dar el grupo de oración acá y no tenía ni para el parqueadero y no me cobraban el parqueadero. Bueno, unas cosas rarísimas y yo veía cómo la mano de Dios iba conmigo, e incluso en medio de toda esa escasez que el Señor me permitió vivir, me concedía anhelos de mi corazón, como que me llegara un pantalón de una marca específica que lo vi por ahí en una vitrina y dije, ve, qué bueno un pantalón de esos, y como a los 3 meses alguien me regala 2, 3 pantalones de esa misma marca que yo quería. Y así fue el Señor empezando a darme una provisión y todo eso. Pasaron 15 años, imagínense, y yo empecé a caminar con el Señor en medio de esa tranquilidad de saber que es el que provee y es el que daba como todo en mi vida. Me casé, nació Juan José, nació David. Cada vez empecé a adquirir más compromisos, más gastos y una cantidad de cosas. Y el Señor ahí dando y abriendo puertas y todo. Cuando este año, más o menos desde enero, las cosas empezaron a cambiar y, y el trabajo fue disminuyendo y fue disminuyendo. Y de hacer alrededor de 80 avalúos al mes, hacía 20. Y me renunció la secretaria que llevaba 6 años conmigo, que se había vuelto mi mano derecha. Me renunció y yo entré como en un dilema. Yo, bueno, menos mal me renunció porque posiblemente no iba a tener para pagarle, pero fue como cuando a uno se le cae la estantería, como cuando uno tiene un castillito de naipes y de un momento a otro se cae todo y empezó en mi corazón una angustia y una preocupación. Y yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Hace 15 años solo tenía para mantener una boca y la podía mantener cerrada, ¿cierto? Ahora ya tenía que sostener unos hijos, una esposa. Pues gracias a Dios, Nati ha tenido trabajo y nos ha ayudado, pues, y todo, pero de todas maneras no ha sido fácil. Y empieza a moverse en mi corazón una cantidad de cosas y yo, Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando? Y yo me preguntaba, pero si yo siempre he estado tan confiado en la provisión de Dios, ¿por qué estoy angustiado? Ustedes no se imaginan, era un desasosiego y era una tristeza y yo sentía como cuando a uno se le muere un ser querido, que uno es como con ese vacío. Y claro, era que le estaba haciendo duelo a todo lo que había perdido porque se me fueron unos clientes importantes, trabajaba con algunos bancos, los bancos me dejaron de mandar avalúos, se fue la secretaria. Entonces yo cerraba los ojos y yo decía, estoy como hace 15 años cuando empecé, con la diferencia que tengo el triple o más de compromisos. Entonces Nati me decía, mi amor, pero tienes la experiencia, ya te conocen y yo sí, pero aquí estoy. Y fue muy duro como reconocer eso, reconocer que se me desbarató todo. Y entonces empiezan a salir unas preguntas, bueno, ¿y dónde está mi fe? ¿Y dónde está mi confianza? Pero la verdad, por más grupo de oración, por más capacitación de líderes, de lo que sea, por más Biblia que uno lea, hay veces que uno se desmorona y uno como que siente que qué es lo que está pasando. Todo mundo acá súper lindos, ¿qué le pasa, tanque? Porque pues no sé, ya me cambió la cara o no todavía. Pero todo mundo, Carlitos, ¿qué le pasa? Y yo, no, nada. Y todo mundo como, y claro, pues obviamente era como ese duelo que le estaba haciendo a lo que estaba viviendo. Y a la raíz de todo eso surgieron nuevos temores, surgieron nuevas emociones. Empecé a vivir ciertas cosas que
no fueron fáciles de asimilar porque en algunos momentos Nati tenía pues la plata para pagar algunos compromisos que yo pagaba, entonces a veces íbamos a mercar y yo como que a la hora de pagar en la caja me hacía el pendejo y yo ve, mira dónde estará el cuido patango y hasta que ella pagaba. Entonces, eso no es fácil porque pues uno estaba acostumbrado como, a pesar de que nosotros manejamos todo en un solo fondo, yo sentía y me sentía como más tranquilo de saber que yo aportaba más a eso y en esos momentos ella estaba aportando más y me daba una vergüenza con ella, era muy complicado, eran una cantidad de emociones que estaban aflorando dentro de mí. Y yo decía, no, entonces por allá, es que soy muy machista. Y yo, bueno, sí, sea lo que sea, pero me desbarato como en esa situación y empecé a orar. Tuve la fortuna de tener una consejería y después de esa consejería, Adri me regala, ¿cómo es esto? Este primer versículo. Y yo soy un convencido que en los momentos de crisis, todos, absolutamente todos, necesitamos una palabra para, para pasar esa turbulencia. Como cuando un barco está en una tormenta, ¿qué es lo primero que hacen los marineros? Tirar el ancla. Esa ancla le da como un poco de seguridad al barco, le da estabilidad. No, puede que el barco se mueva, pero finalmente el barco no se va a salir del curso planeado porque tiraron el ancla. Y yo creo que esta fue el ancla que me permitió pasar como ese proceso. Me acuerdo que después de esa consejería, al día siguiente Adri me llama y me dice, mira, estaba orando y el Señor me regaló esta palabra y yo sé que era para ti, tan, y me la mandó y ¡prum! Lo primero que hice fue leerla, imprimirla en varias hojas con Arial 40. En la Biblia dice que uno debe pegar la palabra de Dios en los dinteles de las puertas y en todo lado, ¿cierto? Incluso hasta algunos se las bordan en las vestiduras. Y yo lo primero que hice fue imprimir eso y pegarla en mi oratorio, en la oficina, y imprimí como 3 o 4 hojitas a letra grande. Los niños me decían, papi, ¿eso qué es? Y yo no, eso es una promesa y es una palabra que me está sirviendo para pasar este momento difícil que estamos viviendo. Y empecé pues a explicarles a los niños porque de pronto no entendían como lo que decía y yo tampoco les confieso. Y empiezo a leerla. Dice, no amen el dinero, conténtense con lo que tienen porque Dios ha dicho, no temeré. El Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Y lo primero que hice fue convertirla en primera persona. Entonces empecé a repetirla. No amo el dinero. Uno se pregunta, pero yo no, yo amo el dinero. No, pues tantos años en la comunidad, ejercitándome en la generosidad y todo. No, yo no amo el dinero. Es lo primero que uno piensa, pero realmente uno sí lo ama. Y empecé, yo dije, no amo el dinero. Estoy contento con lo que tengo. Porque Dios me ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Así que puedo decir con confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre? Y lo repetía y empecé a masticarlo y a masticarlo y yo le pedí al Señor que me mostrara. Y después de que lo leí varias veces, encontré algo y es que cuando no tenemos plata, ¿saben qué pasa? Nos da miedo. Nos da miedo.
O sea que nuestra fuente de seguridad, ¿qué es? Es el dinero. Y entonces, no sé si a las mujeres les pase, pero a nosotros los hombres, el tener el bolsillo con plata nos da seguridad. Nos da seguridad de saber que si ahorita salimos y hay que coger un taxi o pagar un café, tenemos para pagarlo. Pero eso nos es fuerte y bueno, lo que sea, una inyección, porque a veces no tenemos ni para eso. Y empezamos a tener un miedo y una angustia. Y yo dije, uy Dios, cómo es de complejo el tema del dinero y cómo se camufla y cómo nos hace pensar que no es importante, pero definitivamente en los momentos donde ese dinero escasea, aflora el temor. Y resulta que ahí fue donde me di cuenta que si yo digo que el Señor es mi ayuda, ¿qué genera que el Señor sea mi ayuda? Que no voy a temer. Pero resulta que yo venía pensando que el dinero era mi ayuda y por eso no me daba miedo. Porque tenía para pagar los servicios, porque tenía para pagar el colegio de los niños, porque tenía para pagar las cosas, los compromisos de la casa. Y entonces inmediatamente se me vino a la mente otro, ¿así? Otro versículo. Y es que Jesús dice, ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro. O será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y yo creo que durante mucho tiempo hemos sido infieles al Señor, porque uno como que, o por lo menos yo vivo mi relación entre el dinero y Dios a un 70 y 30%, pero a los dos les sirvo. Y el Señor es claro y dice, o al uno o al otro. Y en ese momento tuve como un destello ahí, como el Espíritu Santo me mostró y experimenté una vergüenza con Dios, porque me di cuenta que durante todo este tiempo, la mayor parte de mi vida y de mi tiempo y de todo, le he servido más a las riquezas que a Dios. Porque si no teniendo dinero afloró el temor, quiere decir que mi confianza estaba puesta en ¿qué? ¿En el dinero o en Dios? En el dinero. Y entonces, uy, entonces surgió este interrogante. ¿Confío más en Dios o confío más en el dinero? Y yo quiero invitarlos a que se hagan esa pregunta, pero que la mediten de verdad, porque uno siempre en automático dice en Dios, pero, pero mastiquémoslo y pidámosle como al Espíritu Santo ese discernimiento. ¿Y cómo les parece que en medio de todo eso viene el retiro? Y en el retiro mi principal hallazgo en el retiro, que eran los cuatro enemigos del corazón, ¿cierto? Era que yo era envidioso, que yo era envidioso. Y entonces el Señor me empezó a mostrar que, que siempre he anhelado lo que otros tienen. Y en mi trabajo a mí me toca hacer avalúos
Y entonces pues me ha tocado ir a hacer avalúos de unas fincas muy bonitas y a mí me gustan mucho las fincas y el ganado. Es impresionante porque cada que yo salía de un avalúo de esos, yo llegaba a la casa como, hola, ¿qué más? Bien. Y yo llegaba así como todo achantado y, y claro, lo que llegaba era desbaratado por la envidia porque veía esas fincas tan brutales con ganado, con cultivos de café, de aguacate, cítricos, la Toyota toda empantanada y yo en los semáforos me llegaba una Toyota acá y la otra acá y yo las miraba y no hacía sino destilar envidia. No era una envidia así de esas que uno dice, uy, que se choque. No, no. Era porque yo no la tengo. Pero era envidia. Era envidia y esa envidia estaba dañando mi corazón. Y llegaba, después de ver esas fincas y esas Toyotas y todo eso tan bacano y ese ganado, y llegaba a mi casa y estaba tan dañado por la envidia que ni valoraba la familia que Dios me había dado, los hijos, la esposa y la casa tan bonita que Dios me dio. A veces le decía yo, si yo nunca te he pedido una casa de estas, yo lo que toda la vida he querido una finca, le decía yo al Señor. Y me doy cuenta que eso solo es el resultado de un corazón que estaba loco y desesperado por el dinero y que adicional a eso estaba lleno de envidia, lleno de envidia. Aparte de eso, luego viene temor a perder a los que amo. Empecé a vivir un desasosiego y una cosa tan horrible que eso era lo que todo el mundo me preguntaba. Pues aparte de que le estaba haciendo el duelo como a los negocios, pues y todo lo que se había acabado de mi empresa de avalúos, aunque sigo haciendo avalúos por si necesitan un avalúo. Pero haciéndole el duelo a todo eso, eh, un desasosiego. Y yo decía, pero yo, ¿por qué tengo esta angustia? De verdad que les digo que a mí no me daba susto como no tener plata. Yo ya en el primer curso que hice hace 15 años aprendí a ser feliz como pelado, ¿cierto? Y yo sabía que Dios daba la provisión, como fuera. Estoy seguro que así sea un mercado regalado que lleven a mi casa, ahí va a llegar la provisión de parte de Dios para comer y eso no me angustiaba. Pero yo tenía un desasosiego y era algo raro y yo, pero ¿por qué? Y yo me preguntaba, pero yo no tengo miedo a la economía, yo sé que Dios me va a proveer. Y me puse a orar y a orar y tuve un momento muy bacano donde hablaba con Dios y le decía, Dios, pero explícame pues qué es esto porque yo estoy seguro que no es temor a la falta de provisión, pero es otra cosa. ¿Y cómo les parece que en medio de esa oración Dios me va mostrando que yo lo que tenía era temor a perder a los que amo? Porque estaba convencido que los que están a mi lado me aman por lo que yo hacía. Entonces me aman porque yo hacía muchas visitas y avalúos, porque he sido emprendedor y si no se pueden hacer avalúos se venden obleas y, y empecé a darme cuenta que durante muchos años había construido una imagen de tal vez de emprendedor o de persona como con habilidades para los negocios o lo que sea, y que ese era mi moñito que hacía que a la gente le gustara estar conmigo. Y empecé a pensar que al no tener plata para pagar el mercado o al no tener cosas para hacer, mi esposa y tal vez hasta mis hijos me iban a dejar.
Y claro, por eso me daba vergüenza a la hora de no pagar el mercado en el supermercado, porque era una vergüenza como de pensar que me sentía como si fuera un parásito, como si estuviera viviendo de ellos. Y me di cuenta que yo estaba pensando que si yo no era el proveedor de mi casa, sencillamente mi esposa y mis hijos posiblemente me iban a dejar. Los hijos no lo dejan a uno pues porque son los hijos, pero tal vez iba a experimentar el rechazo de parte de ellos. Y el Señor me mostró algo muy bonito porque me dijo, tienes que entender una cosa, Natalia está contigo no porque tengas trabajo, no porque seas hábil para los negocios, no porque seas emprendedor. Natalia está contigo porque yo puse una gracia especial delante de ella para que te viera con amor. Y el amor que ella tiene en su corazón por ti no depende de que hagas 10 avalúos al día o que no hagas ninguno. No depende de que tengas una Toyota o una Monareta. Ese amor no depende de eso. Y ahí me golpeó también la humildad, porque yo pensaba que yo era un semidios en mi casa. Yo decía, "Ve, ese man a las 5 de la tarde ya está en la casa, o sea, hogareño, 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 no lo encuentran. Proveedor desbocado comprando mercado y carne para tener la nevera llena. Fiel porque Dios me ha ayudado a serle fiel y para mí eso es un reto súper grande. Por la pura gracia de Dios, fiel. Entonces, trabajador, entonces yo decía, esta mujer me tiene que besar los pies. Claro, y en ese momento el Señor, entonces claro, como se estaba desmoronando el hombre perfecto que seguía llegando temprano, pero ya no llevaba al mercado, entonces a mí se me movió el piso durísimo y el Señor me muestra que me dio una lección de humildad y me sirvió mucho porque me di cuenta que yo no tengo que hacer nada para merecer el amor de Natalia, sino que simplemente Dios puso una gracia especial en ella para estar enamorada de mí. Y eso no crean, eso al principio como que uno dice, ah, ¿cómo así? Entonces yo no soy un semidios, pero es muy liberador porque en medio de todo me doy cuenta que Dios hizo eso y que puso en ella el amor hacia mí. Entonces, esas fueron como las, las tres, las tres revelaciones que vinieron después de empezar a preguntarme, ¿confío más en Dios o en el dinero? Eso fue después del retiro, después de la consejería, y fueron varios meses donde empecé yo a masticar, y ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo leía y todavía sigo leyendo ese versículo y a pesar de todo no me lo sé de memoria, tan raro, pero lo leo y lo leo y lo mastico y vuelvo y lo leo por pedacitos. Y el Señor me mostraba eso, que a veces cuando, ¿cómo será de fuerte el dinero que nos cree y nos hace merecedores del amor de los demás? Después, el Señor me dio otra lección más, y fue que me permitió ir a hacer el avalúo de una propiedad grandísima, muy bonita y todo, una casa muy grande, muy lujosa, y
Llegué yo y bueno, y yo le preguntaba, ¿y acá quién vive? Y me dijeron, acá vive una sola persona. Y ahí hubo también un clic, porque yo decía, ¿qué le da sentido a una casa? La familia. Y entonces salí y llegué a la casa y vi a mi esposa, a mis hijitos, a mi perro moviéndome la cola. Y yo decía, esto es una berraquera. Esto no lo compra ninguna casa ni nada. A los días me sale un avalúo de una finca llena de ganado espectacular. Y por primera vez en 15 años de estar haciendo avalúos, no salí triste. La disfruté, tomé fotos, tomé unas buenas fotos para tener en el fondo de escritorio de mi computador para ver las vaquitas. Y por primera vez en la vida fui libre de la envidia. Yo decía, uy, ¿cómo es de lindo vivir los procesos de la mano de Dios? Cómo Dios tiene perfecto cuidado y empieza procesos, un proceso que empezó hace 15 años, primero enseñándome a ser feliz sin dinero y luego después de 15 años cuando uno cree que ya está todo bien, todo aprobado, chuleado, dice, no, le voy a hacer un refuercito porque no sé, tin, y pum. Y me muestra que he sido un tipo lleno de envidia, de amargura, que me he creído que mi esposa tiene que estar a mis pies simplemente porque trato de hacer las cosas bien y ya. Y el Señor como me mostraba eso, Él me decía, no es sino que yo hago así y ella lo ve como realmente es usted, así que entonces, pues ella está así como embobada, sí. Entonces, entonces ha sido una temporada muy bacana. Y en medio de todo, Dios ha sido fiel. Y me ha mostrado que finalmente ella y yo somos un equipo y que unas veces ella pone, otras veces yo pongo, otras veces tal vez otros pondrán porque no tendremos los dos, no sé. Pero que ha sido un proceso muy bonito y he vivido como la fidelidad de Dios porque a pesar de todo hemos podido cumplir nuestros compromisos y ha sido algo muy bacano y yo creo que a veces Dios permite que uno viva cosas, primero para su crecimiento y su relación con Él, pero segundo para compartirles a otros, que cuando lleguen esos momentos, cuando llegue el invierno a nuestras vidas, ahí está. Pero aparte de eso, quiero compartirles algo que para mí fue la solución y fue la clave de todo el proceso, y no solo del proceso mío, sino de cualquier tipo de proceso que estemos viviendo. Resulta que en Romanos dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo. ¿Se acuerdan que ahorita hablábamos del miedo? Y cómo ese miedo, porque es que, ¿cuál es el miedo que tenemos? Es el miedo a que la cosa se ponga peluda, que no tengamos para sobrevivir, para todas esas cosas, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo que, Abba Padre. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. ¿Qué significa eso?
que el miedo es inherente al ser humano. Yo creo que no nos podemos montar en esa vaca loca de decir no voy a volver a tener miedo, porque no vale la pena luchar contra el miedo. Pero, ¿qué nos dice esta palabra? Nos dice que en la medida que nos ejercitamos en la confianza de que Dios es nuestro papá, ¿qué va a pasar? El miedo va a desaparecer. Y tal vez yo estoy viviendo el miedo a no tener para pagar el colegio de mis hijos, pero puede que otro esté viviendo el miedo a pasar una enfermedad o a perder a un ser querido o a perder lo que sea. Y todos vamos a tener miedos diferentes, pero la invitación que traigo para esta noche es que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé testimonio de que Dios es nuestro papá. ¿Y por qué me parece esto maravilloso? Porque durante muchos años hemos dicho que Dios es nuestro papá y que papá Dios y todo, pero resulta que hay algo que es clave y es el Espíritu Santo. Porque no todos tenemos una buena relación con papá Dios. Algunos la tenemos con Jesús, otros con el Espíritu Santo, otros con papá Dios. Pero resulta que ¿cuál es la clave principal de esto? Que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu. ¿Y qué es ese testimonio? Uno a veces que lee testimonio. ¿Yo qué creo que es eso? Que el Espíritu Santo es diciéndole al espíritu de Carlos Andrés: acuérdese que usted es hijo de Dios, acuérdese que papá Dios es su papá, acuérdese que el Dios que abrió el mar rojo en dos y sacó al pueblo de Israel y le dio la libertad, ese es su papá. Acuérdese que el Dios que no dejó que a Daniel se lo comieran los leones, ese es su papá. Y entonces no podemos entrar en porque a veces nos dicen, no, es que el perfecto amor de Dios quita el miedo y tan, y entonces experimentemos la paternidad de Dios para que se nos vaya el miedo. Pero les digo la verdad, hay veces que la paternidad no la vemos por ninguna parte. ¿Por qué? ¿Qué? Porque estamos tan llenos de miedo o tan bloqueados por la situación que no vemos a Dios como nuestro papá. Pero para mí lo más valioso de este versículo es que tenemos al Espíritu Santo. Yo me acuerdo que cuando empezamos este año, yo le dije a Dios que quería conocer al Espíritu Santo. Porque yo no comprendía al Espíritu Santo, yo no. Y Dios me mostró esta grandeza y es, claro, cada que yo me siento hijo de Dios, es el Espíritu Santo allá moviéndose dentro de Carlos Andrés, diciéndole al espíritu inmundo de Carlos Andrés: usted es hijo de Dios, usted es hijo de Dios, usted es hijo de Dios, no tenga miedo, no tenga miedo. Dios es su papá. Inmediatamente, ¿qué va a pasar? El miedo va a desaparecer. Entonces, lo único que nos queda es pedirle al Espíritu de Dios que le dé testimonio o que nos dé testimonio de paternidad. Y simplemente confiamos que vamos de la mano de papi. Somos como esos niños mimados que mi papi paga, mi papi invita, mi papi tiene poderes. Esos somos. Y no hay nada más rico que vivir la vida, lo que llegue, porque a veces llegan cosas duras, otras veces llegan momentos de éxito, pero que independiente de las subidas y las bajadas, podamos tomar esa mano de papi y decirle: aquí estoy, papi, ayúdame, ayúdame. Y si en algún momento no ves a papi por ningún lado, pídele al Espíritu Santo que te diga:
Papi está a tu lado. Y eso era lo que tenía para compartirles.